Hola, bueno, buenas tardes y muchas gracias. Pensaba quedarme ahí sentada, pero creo que podemos hacer eso después conversando, ¿no? Gracias a Carlos Alberto Montaner, muchas gracias Luis, muchas gracias a Beneamérica, gracias Beatriz. Este, para contarles un poco la historia de cómo llega este expediente a la Corte Penal Internacional. Desde que llegó el presidente Chávez, fallecido, y comenzaron los primeros casos de torturas. No sé si muchos recuerdan que los primeros torturados del gobierno venezolano fueron sus propios compañeros, ¿no? Los propios compañeros del presidente Chávez, los militares, fueron los primeros torturados. Y siempre he dicho que esto fue justamente para él demostrarle a esa Fuerza Armada que él era capaz de torturar a sus compañeros para de alguna forma desmantelar la estructura institucional de la Fuerza Armada, esa que hoy estamos viendo, que funciona como un brazo y una herramienta del Ejecutivo venezolano, ¿no? A raíz de los primeros torturados comenzó el trabajo de las organizaciones de derechos humanos que estábamos trabajando en aquel entonces para recopilar esas manifestaciones de los propios torturados. Y ese fue mi trabajo durante muchos años. Hasta el 2012 yo visitaba las cárceles donde estaban los presos que habían sido torturados, militares y civiles, estudiantes, mujeres, hombres, y les pedía que me escribieran de su puño y letra lo que le habían hecho. Testimonios de puño y letra que luego se rayaban el dedo pulgar con la tinta, se lo ponían al testimonio y me lo firmaban. Y eso era lo que yo mandaba a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a la Relatoría contra la Tortura de las Naciones Unidas. Por este trabajo me acusaron de traición a la patria en el año 2005 porque yo malponía al gobierno venezolano en las distintas instancias internacionales, porque ellos eran unos santos y yo era la mala de la película. Y muchas otras acusaciones que vinieron posteriormente en el año 2009, 2010, conspiración, desestabilización, por simplemente pues asesorar a los estudiantes, a los jóvenes, de cómo ser activista de derechos humanos y cómo defender la democracia en una Venezuela que cada día se acercaba más a lo que estamos viviendo hoy en día, porque nos fueron desmantelando la democracia poco a poco, ¿no? Secuestrando los poderes públicos y secuestrando a las instituciones a lo que estamos viviendo hoy. Esos testimonios recopilados durante años, yo decidí, cuando me acusaron en el año 2010 de desestabilización, la Asamblea Nacional, y ordenaron abrir una investigación en mi contra, yo me los llevé a la República Checa. Y yo quiero contarles esto porque es algo que cuento poco, ¿no? Y es el por qué está todo entrelazado. Porque el presidente Havel, Václav Havel, presidente de la República Checa, sí, ojalá que todos sepan, conozcan su historia y sepan quién es. Desde el año 2007 me había invitado a hablar de los presos políticos venezolanos, interesado en saber quiénes eran, cuántos eran y cómo él podía ayudar. Uno de los primeros presidentes europeos en preocuparse por la situación venezolana, sobre todo por los presos políticos, porque había escuchado lo que estaba sucediendo y él decía que Venezuela estaba viviendo lo que había vivido la República Checa antes del comunismo. Yo llegué en el año 2007 con él, le conté la historia de los presos políticos, y nunca se me olvida algo que él me dijo. Yo no estoy en Venezuela, yo no conozco la historia de cada uno de ellos, pero yo te pido, yo voy a confiar en lo que tú me estás diciendo, quiénes son tus presos políticos, yo ayúdame a saber cómo los podemos ayudar, pero no me pongas a defender delincuentes. En aquel entonces teníamos, como ustedes recordarán, nuestros presos políticos, los comisarios, los policías metropolitanos, estaban acusados de delitos comunes, ¿no? Asesinatos por el 11 de abril y todo esto. Y yo le explicaba a él, cuando le estaba explicando quiénes eran, él me dijo, no te preocupes, porque en el comunismo, aquí en Chequia,
la mayoría de los presos políticos estábamos acusados de delitos comunes, porque eso lo que hace es quitarle al preso político el valor que tiene como preso político para que sea un delincuente ante la luz pública internacional. Entonces empezó una relación excelente con la República Checa, con la fundación de Havel, que es la llamada Fundación Forum 2000. Y yo en el año 2010, invitada por la Fundación Forum 2000 al foro en octubre, salgo recientemente acusada por la Asamblea Nacional de conspiración. Y yo agarré todos esos testimonios que tenía hasta ese año, que le puedo decir que son muchísimos, ¿no? Y además son bastante altos y grandes, y me los llevé. Y le pedí al presidente que me los guardara. Y yo le dije, yo no sé para qué me va a servir esto, pero algún día los voy a usar. O sea, algún día estas personas que han sido víctimas de estas terribles torturas tienen que tener justicia, tiene que haber justicia. Y se los dejé. Y bueno, ya vinieron pues los demás años donde pues las torturas y los torturados han dejado sus propios testimonios en los tribunales, en las presentaciones que se hacen en las audiencias preliminares donde ellos cuentan lo que le han hecho, y esas torturas están pues en los tribunales, en los expedientes, ¿no? Que son pues los que se han usado para la denuncia. Entonces, para seguirles conversando, yo tomo estos documentos el año pasado, en enero, y digo, me habían pedido que escribiera un libro. El Instituto Kassela me había pedido que escribiera un libro sobre torturas. Y yo me siento con todo aquel material y comienzo a leerlo y a releerlo y a recordar las cosas que hemos vivido y lo terrible que ha sido y todo lo que ellos han hecho para tenernos como hoy, ¿no? Porque hay muchas personas que dicen que qué le pasa a la población civil, qué le pasa que no sale, qué le pasa que no reacciona. ¡Wow! Ustedes tienen que leerse ese material para saber qué le pasa a la población civil. Es decir, bueno, voy a continuar. Cuando yo estoy con ese material al frente y comienzo a escribir, y comienzo a indignarme cada vez que iba leyendo un caso y un caso y un caso y ver cómo sistemáticamente eran los mismos patrones de tortura por todos los organismos de seguridad para, primero, amedrentar, intimidar y castigar a la víctima, para conseguir bajo testimonios de tortura que implicaran a otras personas, a compañeros del gremio, a disidentes, a militares, a políticos, a líderes juveniles, y además con la hazaña con la que eran perpetradas por todos los organismos de seguridad, porque es que no ha sido solamente uno, no es el SEBIN, no es la DICIP antes, no es el DIN, la División de Inteligencia Militar, sino hay que ver que han sido todos los organismos de seguridad del Estado de forma sistemática con un mismo patrón y un mismo guión. Por eso es que yo estoy tratando de demostrar en la Corte Penal Internacional que son sistemáticas, porque han sido durante 15 años perpetradas por todos los organismos de seguridad bajo un mismo patrón para controlar a la sociedad civil, que es a donde nos han querido llevar hoy. Para asustarlo de modo tal que le dicen a la gente, yo puedo torturar a tu hijo, no me importa el sexo, la edad, la condición social, la condición física, no me interesa. Yo quiero, bajo el castigo ejemplarizante de la tortura, decirte que soy capaz de torturar a quien sea para controlarlos. Entonces, yo comienzo a escribir y digo, esto no es para un libro. Esto es para llevarlo a la Corte Penal Internacional. Si ustedes se leen el Estatuto de Roma, uno de los crímenes de lesa humanidad es simplemente torturas. No hay que demostrar más nada. No hay que demostrar detención arbitraria, persecución sistemática contra una población civil, contra una minoría, no. Torturas. Lo que hay que demostrar es que son sistemáticas y que han sido ejecutadas para castigar a una población o a un sector de la población, que es justamente el castigo político que ha querido brindarle el gobierno venezolano al disidente y al que manifiesta en contra del gobierno venezolano. Hago el expediente, lo transformo en un expediente de
torturas como se presentan en la Relatoría de Naciones Unidas cuando se piden medidas especiales a los torturados. Y llevo aquel expediente bastante amplio con las copias de todos los torturados anteriores al 2010 y todas sus manifestaciones de puño y letra, y lo presento a la Corte Penal Internacional. Ese expediente lleva 600 casos de torturas sistemáticas, 200 casos desde el año 2014 para acá. Las primeras torturas eran individuales, eran para causarle daño a las personas a las que ellos querían llegar. Como les decía, los primeros fueron los militares, después vinieron civiles que protestaban abiertamente, como los de la Plaza Altamira, no sé si lo recuerdan, cuando se pararon los militares, hubo muchísimas personas torturadas que desaparecían en la noche y aparecían torturados al día siguiente en las aceras, se los llevaban y los aparecían y aparecían torturados. Después vinieron los jóvenes, los manifestantes, los que salieron a manifestar, y después las características de las torturas del año 2013 en adelante han sido que no han tenido el menor recato de ejecutarlas contra cualquiera. Es decir, si del 2013 para atrás no habían habido menores torturados, del 2013 para acá hay menores torturados. Hay niñas, hay niños, hay ancianos, hay personas con discapacidad torturados, sordos, con problemas de algún retraso mental, etcétera, ¿no? Y además, no solamente han sido masivas, sino que han sido perpetradas de forma colectiva. Han agarrado a 30, a 40 manifestantes y dentro del organismo de seguridad los han torturado a todos. Y además los han puesto a presenciar cómo los demás son torturados, para que los vean. Madres torturadas e hijas viendo cómo las torturan, hijos torturados y padres viendo cómo los torturan. Entre las características que yo quería resaltar de mi denuncia es la hazaña y la maldad con que son perpetradas las torturas. No es solamente que los torturan, sino que además gozan con las torturas. Parecen sádicos, porque yo creo que la mayoría de ellos son sádicos. Es decir, el 70% de las personas torturadas han recibido torturas sexuales, tortura de desnudamiento, tortura de amenazas con violación, torturas de tocamiento o actos lascivos y torturas de violación. El 70% de las víctimas han sufrido torturas sexuales. Las torturas más comunes, los patrones más comunes son descargas eléctricas en todas partes del cuerpo, sobre todo en la cabeza, en los codos y en los órganos genitales. Asfixias con bolsas mecánicas, asfixias mecánicas con bolsas plásticas que le ponen en la cabeza y los golpean hasta hacerlos desmayar. Los últimos tiempos, esas bolsas plásticas han sido llenadas con gases tóxicos, es decir, rompen las bombas lacrimógenas y le echan el gas a la bolsa para asfixiar a la víctima y que sufra más y además se desmaya más rápido. Colgamiento con los brazos, es decir, cuelgan a las víctimas con los brazos amarrados atrás, con tablas para dislocarle los hombros y además los cuelgan y les pegan con objetos contundentes en las piernas. Golpes con patadas, con las botas militares en todo el cuerpo, golpes con objetos contundentes como bates, como los rolos, como las culatas de las armas, posturas de las que llaman las posturas de guerra, estas posturas que esposan la muñeca derecha con el tobillo izquierdo y los mantienen por horas en esa posición incómoda, pegados contra la pared. Los arrodillan en la pared con las manos atrás por horas y además pasan y les van pegando en la cabeza para que la cabeza le pegue de la pared y salen con aquellos golpes en la cabeza. Amenazas con quemarlos, los rocian con gasolina y los amenazan con quemarlos. Hay jóvenes, niños que han sido obligados a comer excremento dentro de tanquetas, menores de edad. Hasta pues tenemos el caso de unos menores de 14 y 15 años que fueron torturados de esa manera durante 48 horas dentro de una tanqueta.
Bueno, casos emblemáticos de los cuales podemos hablar más adelante, pero no sé si ustedes recuerdan, por ejemplo, yéndonos a la parte de atrás, el caso de la jueza Fiuni, ¿no? El caso de la jueza Fiuni, que además de que fue violada, fue torturada durante todo el tiempo que estuvo presa, porque no solamente fueron las torturas que le aplicaban las presas, que la quemaban con yesquero o que la amenazaban todas las noches, sino que las torturas psicológicas de las cuales fue víctima, ¿no? Las torturas sufridas por Vasco da Costa, por ejemplo, en el año 2006, 2005, 2006, donde el propio director de la DICIP en aquel entonces esperaba que lo torturaran y entraba a la sala y le decía, ahora sí me quieres declarar, ahora sí me quieres declarar, y eso está en su testimonio. Y todos sabemos quién era el director de la DICIP en esa época. Que lo fue en el SEBIN y que después fue ministro de Justicia, ¿no? Hasta hace 2 años. Por supuesto. Y bueno, nosotros en el año 2014, mis compañeros, yo estaba como coordinadora de Foro Penal Venezolano, y los testimonios que recogimos en 7 meses daban asco, porque mi pregunta, el título de mi libro era: ¿quiénes son? ¿Quiénes son estos bárbaros, estos gángsters que son capaces de hacer lo que nosotros contemplamos y vimos esos 7 meses? Es decir, no había día que no llegaran a las oficinas muchachos, jóvenes, torturados. El que menos llegaba torturado era quemado con yesquero, el que menos llegaba. Y aprendimos durante los primeros 4 meses del año 2014 a ver qué era lo prioritario entre los maltratados y los torturados. Es decir, en los tribunales teníamos que preguntarles: ¿a ti qué te hicieron? ¿Y a ti qué te hicieron? No, a mí me pegaron, bueno, ponte aquí. ¿Y a ti qué te hicieron? A mí me pusieron electricidad, ok, ponte aquí. O sea, clasificarlos por la fortaleza y la gravedad de la tortura, ¿no? Y saber si estaban dispuestos a hacerlo y saber si estaban dispuestos a denunciarlo. Y en aquel entonces había mucha valentía en denunciarlo. Tuvimos torturas en el año 2014, 2015 y 2016, pero lo último es que las personas que han sido torturadas, cuando las torturan, los amenazan, los liberan y les dicen: sabemos dónde vives, sabemos dónde estás, sabemos dónde está tu papá, tu mamá, tu esposa, tus niñitos, dónde estudian, y si tú dices que te hemos violado eso que llaman derechos humanos, vamos por ti. Entonces, por supuesto, los testimonios han bajado, han disminuido, ya no son masivos como los teníamos antes, pero siempre hay testimonios de tortura. Hay casos que recuerdo que me causaron mucha impresión, como es el de 2 personas en Táchira, 2 detenidos, 2 manifestantes, a los que arrodillaron y trataron de violarlos y quemarlos con destornilladores calientes, ¿no? Y tienen toda la zona del ano marcada con destornilladores calientes. Y ustedes se preguntan, o sea, ¿cómo estos organismos de seguridad son capaces de hacer esto y dónde aprendieron estos sistemas, ¿no? Tenemos el caso, por ejemplo, de la señora Gloria Trobón en Táchira, que fue agarrada con más de 35 manifestantes de estas torturas masivas de las que les estoy hablando, y que fueron presenciadas, todos presenciaban cómo los torturaban a todos, y ella tenía a su hija desnuda al lado de ella, y a ella la amarraron, le pusieron los pies en agua y le pusieron electricidad para que su hija contemplara cómo la torturaban, por ejemplo. Tenemos, por ejemplo, en el caso de los presos políticos actuales, tenemos presos que han sido terriblemente torturados. Alexander Tirado y Raúl Emilio Baduel, el caso de Vasco da Costa, que han sido torturados en 2 épocas, Chávez y Maduro. El caso de Laidet, la capitana, que fue terriblemente torturada también. El caso de los muchachos de la tumba, Loren Salet y Gabriel Vallés, de cuales yo defiendo internacionalmente, soy su abogado. Imagínense ustedes que están a 5 pisos por debajo de la superficie, 5 pisos enterrados en una bóveda bancaria, porque era una bóveda bancaria que transformaron en celdas,
7 celdas una al lado de la otra, con 3 colores en aquel entonces, ¿no? 3 colores, blanco, gris y el color del uniforme, marfil. Esos eran los 3 colores que ellos vieron durante 9 meses. No tenían otro color. Cuando la visita los iba a ver, la ropa de la mamá con colores les molestaba en la vista. Ellos estuvieron 8 meses sin ver la luz solar, sin respirar aire puro, bajo la luz blanca, 24 horas del día, encerrados en una jaula 2x1, de la cual podían salir solamente cuando iban al baño. No se veían entre sí, solamente se escuchaban, porque era una al lado de la otra, y el aire acondicionado estaba a 8 grados centígrados. Sus músculos se llegaron a contraer tanto que cuando los sacaban al baño ya casi no podían caminar del frío y del no poder hacer ejercicio. Y además la piel se les agrietó y les sangraba del frío que había. Bueno, ustedes no sé si saben que Loren Saleh trató de suicidarse 3 veces, ¿no? Antes de que lo sacaran y, bueno, de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictara medidas cautelares a favor de ellos, y ellos se pusieron en una huelga de hambre para lograr que les dieran algunos derechos y los sacaran de esa celda y les permitieran caminar por los pasillos. No se me olvida una descripción que me hizo la madre de Loren cuando vino a Europa, y yo la estuve llevando a varias instituciones para que ella denunciara lo que le pasaba. Que ellos describen que cuando los subían a la superficie después de 9 meses, les dolía respirar. Es decir, el aire puro, el respirar aire natural, era para ellos doloroso. Y además ver la luz solar, escuchar el ruido, era para ellos molesto. Tan molesto era que le pidieron a los funcionarios que no lo sacaran, que ellos no querían salir a la superficie, y por supuesto que eso no se puede hacer, ¿no? Ellos tienen que acostumbrarse a la realidad. Ellos estuvieron casi 3 años enterrados a 5 pisos por debajo de la tierra. Ellos salieron en diciembre de este 2016, los llevaron al helicoide y al día de hoy todavía usan tapones en los oídos porque no pueden escuchar ruidos, y todavía no quieren salir a la luz, no quieren salir a tomar sol, pero por supuesto que lo sacan, ¿no? Quiero comentarles que la tumba la estrenó un teniente coronel de apellido Arocha. Nadie sabía que esa tumba existía hasta que llevaron a este teniente coronel y después llevaron a los 3 muchachos. Y este teniente coronel es el teniente coronel que acusa bajo torturas durante 6 meses a Leopoldo López, a Antonio Ledesma y a María Corina Machado. Después de 6 meses de haber sido torturado. Y al coronel Arocha, después de que firma el testimonio, le dan casa por cárcel. Y en esa casa por cárcel él se les escapa y hoy en día está asilado en Estados Unidos. Y él está bajo un tratamiento especial para poder superar las torturas y poder pues llevar una vida más o menos normal. Pero si ustedes se preguntan por qué no habían acusado a Antonio Ledesma después de casi 2 años, es porque se les había escapado el testigo estrella y los pusieron a correr, ¿no? Porque no tenían cómo acusarlo, no tenían argumentos. Entonces, yo les quiero comentar que este expediente con estos casos de tortura, de los cuales estoy tratando de demostrar que son sistemáticas, y ya les conté por qué, porque es solo así que entra en la investigación de la Corte Penal Internacional. Entró en el mes de julio del año pasado, y en el mes de septiembre del año pasado entregué la cadena de mando. La cadena de mando de torturas, porque en el Estatuto de Roma establece que es culpable de la tortura no solamente el que la ejecuta, sino el que la ordena, el que no hace nada por evitarla y el que calla. Todos son culpables de torturas. La cadena de mando la encabeza el presidente de la República, Nicolás Maduro, en este segundo periodo, y como Chávez falleció, está igual toda la estructura de represión de sus periodos presidenciales,
y la estructura de represión del actual presidente de la República. Porque lo que buscan las víctimas no es que la gente le tenga lástima y no es que le diga cómo es posible que hayas pasado eso. Lo que busca la víctima hasta el final de sus días es justicia. Justicia. Y lo que se pretende con esta denuncia es que estas personas sean enjuiciadas por torturas. Porque nosotros no podemos permitir que esto vuelva a suceder y se vuelva a repetir. Y esas personas existen y están ahí. Y además siguen reprimiendo hoy en día. Porque miren lo que ha pasado hoy y lo que ha pasado estos días. Y es que parece que se sienten tan envalentonados, tan de alguna forma seguros de que nadie los va a alcanzar, que siguen maltratando y torturando a los presos políticos. Y además siguen maltratando a nuestros muchachos. Entonces, como sociedad venezolana, en algún momento tenemos que primero mirarnos a nosotros mismos y después hacer una buena limpieza de los organismos de seguridad del Estado. De la Fuerza Armada, de la DICIP, del SEBIN, del DIN y de todo lo que ustedes quieran llamar como organismo de seguridad del Estado. Porque estos funcionarios no son cubanos. Hay muchas personas que me preguntaban si en alguno de los testimonios las víctimas habían escuchado el acento cubano de los torturadores. No, estos son venezolanos, torturando a sus propios compatriotas. No son cubanos. Y todos ellos tienen que ser procesados y todos ellos tienen que ser enjuiciados por tortura sistemática contra una población civil para traernos a lo que somos hoy en día. Es decir, ¿qué madre en Venezuela no tiene miedo de que su hijo salga a manifestar en la calle? ¿Qué madre no tiene miedo de que le metan un tiro a su hijo y se lo maten como hicieron en el 2014 y en el 2015? ¿O que se lo torturen y lo dejen con secuelas graves físicas y psicológicas? Porque no hay que olvidarnos que no solamente murieron 43 personas en el año 2014, sino que hay miles de personas que fueron heridas con balas de perdigón. Y hay personas que fueron desfiguradas, que tienen todavía problemas por esas balas y que no son tomadas en esas estadísticas que son denunciadas por las organizaciones de derechos humanos. Esos jóvenes que salieron a las calles y que fueron víctimas de balas de perdigón, que nosotros hemos visto como los rostros han sido desfigurados, o los brazos, o las piernas, o todavía incluso hay unos que son minusválidos, esos también necesitan que se les haga justicia. Y lo que les quería comentar es que cuando vienen y me preguntan qué le pasa a la sociedad civil venezolana, wow, ¿cómo que qué nos pasa? Son 17 años peleando contra un régimen malhechor, malandro, vil, que es capaz, como les decía, no solamente de torturar, sino de matarnos con un tiro en la cabeza. El día que los venezolanos nos dimos cuenta de quiénes son, ese día no aprendimos a temerle, pero aprendimos a proteger lo nuestro. Entonces, hoy en día, cada uno de esos jóvenes que está en la calle manifestando, hay que aplaudirlo, porque ese joven es valiente y porque ese padre es valiente. Ellos no han logrado a través de la sistematización de la persecución, de la tortura y del encarcelamiento, controlar a la población civil, porque la población civil venezolana es demócrata y quiere libertad. Pero sí han logrado atemorizar un poco a la gente, es decir, sí han logrado atemorizarlos. Y por supuesto, quien protege a los suyos han sacado a los jóvenes al exterior, ¿no? No hay padre hoy en día que no esté viendo cómo saca a su hijo al exterior, cómo lo protege de estos malhechores. Entonces, yo quiero ahora que ustedes, si quieren, me pregunten el método para la Corte Penal Internacional. Una vez que entra el expediente, yo recibo un número. Ese número lo he ido alimentando cada vez que ha habido algo nuevo, noticia nueva, casos nuevos de torturas, que por supuesto las han habido y las he alimentado con los casos nuevos. Además, denuncié a la cadena de mando del llamado Comando Antigolpe, que fue lo último que hice en el mes de febrero, porque el Comando Antigolpe son los mismos malandros, pero en una estructura distinta de represión, ¿no?
con los mismos nombres. Entonces yo lo que le demuestro a la Corte Penal Internacional es que quiénes son la nueva cadena de mando y dónde están ubicados en mi denuncia caso por caso. Estamos esperando que la Corte Penal Internacional haga el informe final de la denuncia. Ese informe final pasa a la fiscal jefe de la Corte Penal Internacional y ella decidirá si el expediente, si la investigación, si abre una investigación por torturas sistemáticas contra el gobierno venezolano. Yo creo, tengo fe de que esto va a ir para adelante porque no hay dudas de las torturas. Si bien pueden haber como dudas de las detenciones arbitrarias que no forman parte del Estatuto de Roma, pueden haber muchas dudas de porque el gobierno venezolano tiene pues a un grupo viajando por todo el mundo, que es el llamado grupo de las guarimbas o contra las guarimbas, que han financiado para viajar a todo el mundo, porque es impresionante que donde yo llego ya ellos ya han pasado por ahí, para decir que la violencia provino de la oposición venezolana y que quienes mataron fuimos nosotros y todo lo demás, ¿no? Pero contra los testimonios de tortura y de las víctimas que están dispuestas al día de hoy de atestiguar, no hay vuelta atrás. Y yo creo que vamos a tener justicia en esos casos. Bueno, muchas gracias. Yo espero que ustedes